¿verdad? Sí, sí, comparte. Ok, bien. Así que, véngase, véngase, hermana Luz, aquí con su esposo, ¿eh? Si se duerme le da un codazo, ¿eh? Ok, aquí hay más, ¿verdad? Aquí hay más lugar, en estas bancas que están un poquito más cómodas. Bien, hermanos, leímos la lectura hace un momento sobre Romanos. Gracias, hermano. ¿Puedo apagar, hermano Felipe, el abanico? Sí, para que no nos vuele las hojas de la Biblia. En la lectura que tuvimos hace un momento, ¿verdad? Habrán ustedes notado el tema, ¿verdad? Hay ocasiones en que uno piensa que la gente no se da cuenta. Uno piensa, ¿verdad? Mi esposa siempre me dice, procura, ¿verdad? Ponerte esta ropa. Le digo, los hermanos ni cuenta se dan de la ropa que uno trae puesta. Eso crees tú, me dijo, ¿verdad? Sí. Le dije, mira, me puse esta ropa el domingo, pues se puede repetir el miércoles. Ya te vieron con esa ropa. No pasa nada, ¿verdad? Le digo, no creo que los hermanos estén juzgando a la gente. No creo que los hermanos estén diciendo, no está bien así como se está vistiendo, no está bien como está actuando, etc. ¿Nos gusta que la gente nos diga lo que tenemos que hacer? ¿Nos gusta? Claro que no, ¿verdad? Hay veces que la gente nos dice, quiero comentarte, quiero decirte esto, quiero... Y le decimos, pero es que no te estoy pidiendo tu opinión. Hasta se vuelve uno grosero, ¿verdad? Cuando contesta uno así. Pero hay gente que juzga, ¿verdad? Y aquí el apóstol nos invita para que no lo hagamos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito sobre esto, ¿verdad? Hay veces que somos muy prestos para juzgar a otros. No nos gusta, hermanos, cuando alguien nos dice lo que tenemos que hacer o cómo hacer las cosas en nuestra vida, ¿verdad? Hay veces que la gente quiere que uno haga lo que a él le gusta o lo que a ella le gusta. Hay veces que dice uno, entonces no soy libre de hacer lo que a mí me gusta, ¿verdad? Tiene uno que hacer lo que a los demás les gusta. Sí, a veces les damos opiniones a la gente de cómo hacer las cosas. Y pues, ¿verdad? No nos gusta que nos digan cómo hacer las cosas, ¿verdad? Bien, hermanos, el apóstol Pablo ahora nos da la tercera advertencia. Recuerden que había 4 advertencias en la carta a los Colosenses. Ahora nos da la tercera advertencia. Vamos a abrir la Biblia, allí en Colosenses capítulo 2. En este capítulo teníamos 4 advertencias, ya vimos 2, ¿verdad? Hablamos de que nadie, ¿verdad?, nos engañe con palabras persuasivas. Esa fue la primera, 2:4. La segunda, ¿verdad?, que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, fue la segunda. Ahora vamos a ver la tercera. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Bien, hermanos, así que en esta tarde, en esta noche, vamos a hablar acerca de esta tercera advertencia. Nadie os juzgue. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, no permitas, no dejes que los otros te juzguen en cuanto a algunas cosas. ¿Sí?
Hay ocasiones, hermanos, en que cómo medimos nosotros la espiritualidad de las personas. Ahí ya estamos juzgando, ¿verdad? Ya estamos juzgando, ¿verdad? El hermano Rogelio yo creo que no es muy espiritual porque siempre llega tarde. Estamos midiendo la espiritualidad por la asistencia, por la puntualidad. Yo creo que el hermano fulano es muy espiritual porque él nunca falta los domingos. Y cuando antes, por ejemplo, antes, ¿se acuerdan? En la escuela dominical teníamos un informe de capítulos leídos y dice, este hermano siempre reporta como unos 40 capítulos que lee a la semana. Yo creo que el hermano es muy espiritual. Y hay veces, hermanos, que tenemos esos estándares o esas normas, esas reglas para medir la espiritualidad de las personas. En aquel tiempo, en el tiempo de los colosenses, pues cumplir con algunas reglas, algunas normas todavía no se desprendían o se separaban en cuanto al guardar algunos mandamientos, algunas tradiciones, y pensaban que si lo hacían eran espirituales. Y por eso el apóstol Pablo dice, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Mis hermanos, ¿verdad? ¿De dónde viene esa tendencia de juzgar? ¿De dónde viene esa predisposición, ¿verdad? Esa actitud de juzgar. Hay veces que uno ve a las personas, pues se visten así, pues se visten dicen que en gustos se rompen géneros. Ah, no, pero a mí no me gusta cómo se viste. Sí, hay veces que así somos, hermanos, somos, ¿verdad? Muy ligeros, rápidos, prestos para juzgar. ¿De dónde viene esa tendencia de juzgar? El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, ustedes de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de él hacéis. ¿Sí se acuerdan? Ahí vamos a verlo, no pierdan Colosenses, ahorita regresamos, en Juan 8:44. Juan 8:44. El Señor Jesucristo le dijo a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sí? ¿Saben qué es lo que hace el diablo, hermanos? ¿Saben cuáles son las obras del diablo? Allí en Apocalipsis, capítulo 12, vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 10, Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién está diciendo allá delante de Dios acusándonos? Acusándonos día y noche. Mis hermanos, el diablo. ¿Y de dónde viene esa costumbre? ¿Verdad? ¿De dónde viene esa tendencia de juzgar? Pues hay uno que es el padre y que su obra principal es acusar, juzgar. De ahí viene. Nosotros éramos hijos de las tinieblas y las obras de nuestro Padre hacíamos. Él juzga, está delante de Dios juzgando día y noche. Y cuando nosotros hacemos esto, ¿estamos haciendo la obra de Dios o la obra de Satanás? Cuando juzgamos. Creo que ya no vamos a hacerlo, ¿verdad?
Mejor sí nos gusta cómo vengan vestidos los hermanos. No importa, ¿verdad? Que a veces vengan de alguna manera que no nos gusta. No vamos a juzgar. En la lectura que tuvimos hace un momento, ustedes recordarán que decía, no juzguéis, no juzguéis, no juzguéis. Ahí en Romanos, ahorita vamos a ir de vuelta a Romanos, ¿verdad? Así es. Sí, porque hay veces, hermanos, que hasta juzgamos lo que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Hay veces que, ¿por qué esta persona le está regalando a esta otra? Déjalo que les regale, puedes regalar, es su dinero, son sus cosas. No, pero es que no me gusta lo que está haciendo. Como alguien dijo, hasta lo que no come. Sí, ¿verdad? Porque, no. Ahora, el apóstol Pablo en la lectura que tuvimos de Romanos capítulo 14 dice, ¿verdad? ¿Por qué juzgas al criado ajeno? ¿Por qué juzgas al criado ajeno? Déjalo para su señor, para su amo, para su patrón, está en pie o no, ¿verdad? Pero hay ocasiones que hasta lo que otros hacen no nos gusta, hasta nos molestamos por lo que otros hacen. No juzguemos. Cuando, ¿verdad? Pienso en estas palabras, recuerdo a una parábola que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando les dijo, hubo un hombre rico que invitó a varios trabajadores a trabajar en su viña, ¿verdad? Y a unos los contrató desde muy temprano, a las 6 de la mañana que comenzaba el día, ¿verdad? Los contrató y les dijo, vayan a mi, ¿verdad? Viña a trabajar y les voy a dar un denario, ¿verdad? Si es que como ayer andaba en Estados Unidos, pues se me quedó, ¿verdad? En la cabeza. Entonces, les voy a dar un denario por un día completo. Y se fueron contentos a trabajar. Y salió como a las 9 de la mañana y estaban unos ahí desocupados. ¿Quieren trabajar? Sí. ¿Cómo ven? Les voy a pagar un denario. Sí. Y a los que contrató a las 9 de la mañana se fueron a trabajar por un denario. Y a las 12 contrató a otros más por un denario. Y todavía a unos faltaba una hora para que se terminara el día terminaba a las 6 de la tarde, así que los contrató y les dijo, pues si quieren ir a trabajar, pues, para que no estén de ociosos y lleven algo para su casa, para su familia, por un denario. Y ya, a las 6 ya se terminó el día, ahora les iba a pagar. Y a los que llegaron a las 6 de la mañana, les pagó un denario. A los de las 9, les pagó un denario. A los de las 12, les pagó un denario. Y a los de las 5 de la tarde, les pagó un denario. ¿Saben qué dijeron los trabajadores? Principalmente los que llegaron muy temprano, es injusto. Es injusto lo que está haciendo. Y empezaron a enojarse y, ¿verdad?, reclamar y les dijo el dueño de la viña, ¿por cuánto tiempo los contraté? ¿Por cuánto dinero, perdón? ¿Por cuánto les iba a pagar por el trabajo? Por un denario. Pues te pagué lo que te había prometido, lo que te dije. Y le dice, ¿no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? Hay veces, hermanos, en que nosotros hasta nos molesta lo que otros hacen. Nos molesta, juzgamos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerden, ¿de dónde nos viene esa tendencia de juzgar? Hay uno que está juzgando y acusando, que es Satanás. Y muchas veces nosotros hacemos la obra de Satanás, en lugar de hacer la obra de Dios. Mis hermanos, creo que la palabra juzgar la entendemos bien, ¿verdad? Alguien que se sienta como juez y va a imponer un castigo. Aquí el apóstol, volvamos a Colosenses, hermanos. Aquí el apóstol nos está diciendo, no permitas, por tanto, nadie os juzgue en comida
o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. El apóstol Pablo también, hermanos, sintió lo que era ser juzgado, ser criticado, ¿verdad? Entraron algunos falsos maestros y empezaron a decir de que Pablo no era un apóstol. No era un apóstol el apóstol Pablo. Y claro, empezaron con sus comentarios, con sus, ¿verdad? Acusaciones de que Pablo no era un apóstol, y mucha gente pues creyó lo que estos falsos maestros decían. Porque primeramente, hermanos, para que fuera una persona reconocida como apóstol del Señor Jesucristo, necesitaba, ¿verdad?, haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Cristo llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Tomás, a Mateo, a Jacobo hijo de Alfeo, a Lebeo por sobrenombre Tadeo, a Simón el cananista y a Judas Iscariote, los 12. Y ellos eran reconocidos como apóstoles. Así que si alguien, ¿verdad?, tenía, el reconocimiento de apóstol, necesitaba, ¿verdad?, ser llamado por el Señor Jesucristo. Y también ser testigo de su resurrección. Ser testigo de su resurrección. Y decían, con el apóstol Pablo no se cumplen esos requisitos. Así que Pablo no es apóstol. Porque Pablo, ustedes saben que fue mucho después, ¿verdad? Y decían, pues, en el ministerio del Señor Jesucristo no llamó a Pablo, ¿verdad? Pero Cristo lo llamó. ¿Se acuerdan en el camino a Damasco? Cuando Pablo iba persiguiendo a los cristianos en el camino a Damasco, ¿verdad? Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cristo lo llamó, hermano, directamente. Y él, pues, ¿qué más prueba de la resurrección del Señor Jesucristo de que está hablando con él? De que Cristo resucitó. Bien, hermanos, entonces, ¿verdad? Vemos cómo el apóstol Pablo sí era un verdadero apóstol. Pero llegaron estos falsos maestros y empezaron a meter muchas cosas, hermanos. A meter muchas cosas, ¿verdad? Recuerden, hermanos, hay un juez justo que él va a encargarse, ¿verdad?, de juzgar. Vamos a ver qué dice la Biblia allí en 2 de Timoteo 4:8. 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Qué cosa? Juez justo. Me dará el Señor juez justo, ¿verdad? Así que hay un juez, hermanos, que Él no va a cometer errores cuando juzgue. Nosotros sí, hermanos. Nosotros sí, ¿verdad? Hemos dicho que si el Señor nos diera una oportunidad de juzgar, ¿verdad? Pero dice el Señor, no os venguéis a vosotros mismos, sino dejad lugar al Señor. El Señor es el que va a dar el pago. Tú no te vengues, porque a lo mejor tú das de más, ¿verdad? ¿Sí? No. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El apóstol Pedro también decía que sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, el cual cuando le maldecían, cuando le injuriaban, cuando le escupían, cuando hacían muchas cosas contra Cristo, no abrió su boca, sino encomendaba todo esto al que juzga justamente. Mi hermano, yo sé que cuando a veces eres maltratado, eres injuriado, eres ultrajado, tú quieres regresarle un poquito a las personas que lo hacen. No lo hagas. Encomienda la causa al que juzga justamente.
que es a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un Dios juez justo, hermanos, que Él va a dar el pago a cada quien. No nos pongamos en el lugar del juez y empecemos a condenar a todo mundo, hermanos. Hay veces que, ¿verdad?, empezamos, ¿verdad?, a juzgar a la gente. No me gusta cómo visten o lo que comen, ¿verdad? No, un día vamos a responder a Dios por todo lo que hicimos. Dice la Biblia que vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, donde cada uno va a recibir lo que haya hecho, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea mal. Vamos a ver Romanos 14, ahí donde tuvimos la lectura hace un momento. Romanos 14. Romanos 14, versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerme, está firme. Hermanos, no nos preocupemos por juzgar. No nos preocupemos, ¿verdad? Así es. Bien, aquí tenemos un versículo en 1 Corintios 11:31. 1 Corintios 11:31. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Hay dos cosas, hermanos, que nos van a ayudar para, ¿verdad?, ser justos en nuestras, ¿verdad?, apreciaciones, ¿verdad?, que es examinarnos y discernir, ¿verdad? Examinarnos y discernir. Vamos a hacerlo para que no sea necesario cuando estemos ante el juez justo. Mis hermanos, dice el apóstol, regresando, vamos a regresar a Colosenses, ¿verdad? Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, ¿verdad? Si vamos a examinar a alguien, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos dice que no juzguemos, sino que nos examinemos. Aún a los falsos maestros que estaban en la iglesia de Colosas, el apóstol no les dice que los juzguemos, sino que los examinemos, ¿verdad? Que los examinemos. Esos falsos maestros vamos a examinarlos para evitarlos, para, ¿verdad?, sacarles la vuelta, como decimos, ¿verdad? Así es. Así que si vamos a examinar a alguien, hermanos, vamos a examinar su persona, su carácter, su vida, por la palabra de Dios. Esta es la norma, hermanos, que nos va a servir para examinar, ¿verdad? Examinar nosotros mismos y examinar a los demás. Pero no vamos a permitir, como dice el apóstol Pablo aquí en Colosenses, no dice: nadie os juzgue en comida o bebida. En comida o bebida, nadie te juzgue. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está diciéndole a los hermanos de Colosas, ¿verdad?, que no se pongan a mirar lo de afuera, lo exterior. Casi por lo regular, hermanos, nosotros juzgamos lo de afuera, lo exterior. Por eso hace un momento decíamos, ¿qué es lo que vamos a examinar de una persona? Su carácter, su vida, ¿verdad? No lo de afuera. No vamos a juzgar lo de afuera, ¿verdad? Cuando nosotros juzgamos lo de afuera, hermanos, ¿saben qué estamos mostrando? Vean lo que dice ahí. Ahora volvamos a Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Versículo 1. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones.
El débil en la fe, hermanos, es una persona pequeñito espiritualmente, es inmaduro, vamos a llamarlo, no tiene conocimiento. Ese débil en la fe, ¿verdad? ¿Qué cree el débil en la fe? Versículo 2, el débil en la fe cree que se ha de comer legumbres. ¿Sí? ¿Verdad? Dice, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es que débil cree que debe comer legumbres. Así que para una persona que es débil, que es ignorante porque no tiene conocimiento, ¿verdad? Él se fija en las cosas de afuera, en lo exterior. La espiritualidad de las personas a veces está en lo que vemos, lo que hace la gente. Por eso aquí el apóstol dice, ¿verdad? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así es, hermanos, ¿verdad? Vamos a decir, la persona que me juzga, yo, claro, voy a tener amor para no ser tropezadero para esa persona, no causarle problemas, ¿verdad? Pero no voy a aceptar lo que él dice. Él dice que para que yo sea espiritual debo comer legumbres. Y no es, el apóstol Pablo dice, no, nadie te juzgue en comida o en bebida. Nadie te juzgue. Son cosas exteriores, hermanos. Son cosas exteriores, ¿verdad? No tiene nada que ver la espiritualidad. Lo interno es lo que nos hace espiritual, hermanos. La inmadurez se basa en lo externo. Una persona muestra su inmadurez cuando empieza a juzgar las cosas de afuera nada más. Se fija en lo de afuera, ¿verdad? Así es. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Les decía a los fariseos, ahí en Mateo capítulo 23, vamos a echar un vistazo a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 27 y 28, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros. ¿Por qué? Por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mis hermanos, los fariseos se preocupaban por las cosas de afuera nada más. De afuera, no lo de adentro. Por fuera, ¿cómo eran? Muy bonitos, como los sepulcros, ¿verdad? Y hermanos, un fariseo ante la gente era una persona merecedora de reconocimiento, de atención, ¿verdad? Porque era un hombre aparentemente justo, bueno, religioso, que hacía todas las cosas que la ley le pedía. Pero por dentro, ¿cómo estaba? Por dentro, ¿cómo estaba? Hay ocasiones, mis hermanos, en que nosotros vemos por fuera nada más. Hace un momento les decía, la espiritualidad es porque venimos a todos los cultos, porque leemos la Biblia todos los días, porque damos nuestros diezmos. ¿Por eso somos espirituales? No. Pues los fariseos hacían eso. Cuidaban las cosas externas, pero se olvidaban de lo de adentro. Ahora, no me malentiendan, hermanos. Entonces ya no voy a venir a los cultos, ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a diezmar. No. El Señor dijo, ¿verdad?, que también podemos hacer esto. Vean el versículo 23 de Mateo, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y el nerdo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué dice?
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ok, hermanos, aquí el Señor Jesucristo les dice, hay que hacerlo de adentro y lo de afuera también. Pero lo más importante es lo de adentro. Cuando nos preocupamos únicamente por lo de afuera, estamos actuando como los fariseos, hermanos. ¿Verdad? No hay que, ¿verdad?, dejar de hacerlo, hermanos. Así es. Lo que comemos o bebemos no afecta nuestra espiritualidad, hermanos. ¿Verdad? No afecta nuestra espiritualidad. Dice el apóstol, ¿verdad?, ahí en Colosenses 2, ¿verdad? Dice el versículo 17, todo lo cual que es sombra de lo que ha de venir. O sea que esos preceptos, esas cosas que la gente a veces quiere que se hagan, y en aquel tiempo eran los rudimentos de la ley, o rudimentos del mundo, como también Pablo lo menciona, se refiere a algo en el futuro. Dice, es sombra de lo que ha de venir. Hermanos, esto posiblemente vaya a ocurrir en el milenio, mis hermanos. Es una sombra. La ley fue una sombra para guiarnos al Señor Jesucristo. Así que, ¿verdad? Dice, el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en gozo y paz. Esto lo leemos en Romanos capítulo 14, versículo 17. A Dios le interesa, hermanos, lo que hay dentro de nosotros. La imagen que reflejamos, la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nuestra vida espiritual no depende de lo que hagas, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros, ¿verdad? No vamos a alcanzar la salvación por hacer algo, hermanos. Por hacer algo no, es por lo que Cristo ya hizo. Por eso somos salvos, por el sacrificio de Cristo. Y nuestra espiritualidad también, hermanos, va a depender de eso. El apóstol Pablo decía que así como recibimos al Señor Jesucristo, así debemos andar en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Por fe recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Cómo debemos de vivir? Por fe también. De la misma manera, hermanos, así debemos caminar en Él. Recuerden, mis hermanos, nadie te juzgue por las cosas de afuera, ¿verdad? Nadie te juzgue por eso. Eso no va a demostrar si eres espiritual o no lo eres. Es lo de adentro. ¿Qué tanto te pareces al Señor Jesucristo? ¿Qué tanto te pareces al Señor Jesucristo? De eso es lo que importa, ¿verdad? Es lo que Dios quiere. Y recuerden que, claro, un día vamos a estar en el tribunal del Señor Jesucristo, ¿verdad? Todos vamos a comparecer, donde cada uno dará a Dios cuenta de sí, de lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Dios de paz, que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.